Bienvenidos a Pino Suárez 2, Domicilio del Diálogo, desde esta Galería de Presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es un honor recibir en esta ocasión al presidente de uno de los colegios de abogados más importantes, no solamente de México, sino de Iberoamérica, al doctor Óscar Cruz Barney, presidente del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, que pues es el colegio de abogados más antiguo, 250 años de existencia, y de hecho lo acaban de celebrar. Doctor, muy bienvenido a la Corte y al canal judicial. Muchísimas gracias, gracias por la invitación. El honor es todo mío estar aquí con ustedes. No, y también nuestro, por supuesto. Y quiero dar cierto contexto. El Ilustre Nacional Colegio de Abogados tiene un espacio dentro del canal judicial, como lo tienen también la Barra Mexicana Colegio de Abogados y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, la NADE. Y son los tres principales colegios que existen en este país. Hay muchos, pero digamos son los más prestigiados, los más importantes, los más numerosos, los más tradicionales también. Y han agrupado personajes a juristas históricos, a verdaderos personajes de la vida pública nacional. Por eso es muy importante tener la opinión del presidente. En este caso nos faltaba el Ilustre. Con este programa completamos el espacio de apertura hacia la opinión de los abogados, que en este caso, bueno, siempre la colegiación es muy importante, es un tema histórico para ustedes, razón de ser del colegio que tú presides, doctor. Así es, así es. El Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México se funda precisamente respondiendo pues a inquietudes gremiales, a inquietudes de ayuda y de asistencia a las viudas y a los hijos de los abogados, a los huérfanos, de hecho, de los abogados, que estaban pidiendo limosna en los pasillos de la Real Audiencia de México, allá en el siglo XVIII. Y un grupo de abogados del Foro de la Ciudad de México tiene una primera reunión en 1758, encabezada por Baltasar Ladrón de Guevara, que es, digamos, el fundador del colegio, para buscar resolver este problema, que realmente no tenían literalmente dónde caerse muertos muchos abogados. Muchos, de hecho, de los miembros del Ilustre en ese momento, bueno, o de la abogacía más bien antes que del colegio en ese momento, tuvieron entierro de pobre, se le llama, que eran entierros que se hacían Fosa común, ¿no? pues una suerte de fosa común donde pues ahí los depositaban. Entonces la idea fue pues en ese momento auxiliar a esas viudas, auxiliar a esos huérfanos para que pues, pudieran sobrellevar no solamente la pena de la muerte del padre o del marido, sino pues, la penuria económica que eso significaba. Entonces, de esa primera reunión, donde todos estuvieron de acuerdo en que había que resolver este problema, se decide solicitarle al virrey de la Nueva España el establecimiento de un colegio de abogados. El virrey otorga su consentimiento y de ahí se va a España la solicitud para que el rey, en este caso Carlos III, diese su consentimiento. Y este se da el 21 de junio de 1760. Precisamente la semana pasada, apenas el 21 de junio de 2010, cumplimos 250 años de fundación. Y lo que es muy interesante aquí es que el Ilustre y Real Colegio de Abogados, como se fundó, que pasó a ser después de la independencia, durante el primer imperio, Ilustre e Imperial, y claro, después Ilustre y Nacional, ya en 1828. Vivió con los cambios, Vivió con los cambios. Previos a la independencia. Claro, ¿no? Y no solo eso, sino que participa en el proceso de independencia de manera muy importante. Precisamente Primo de Verdad y Juan Francisco de Azcárate, miembros del colegio, pues son los primeros en 1808, ante la invasión napoleónica en España, de proponer una autonomía independentista, ¿no? al virrey en ese momento, cuando dicen, bueno, el juramento de fidelidad ya no que sea al rey, sino que sea a los cuerpos del reino. Sí, entonces un virrey que no gobierna a nombre del rey, sino del reino, pues es en realidad un rey, ¿no? Y esa propuesta se hace tan temprano como 1808 y la hacen dos miembros muy importantes del Colegio de Abogados. Y aquí el tema es muy trascendente, doctor, porque no solamente hablas de la historia, bueno, tú eres un experto en historia del derecho, obviamente conoces perfectamente la evolución del colegio que presides, pero ha acompañado la historia del país incluso antes de la independencia. Digo, estamos en el año del bicentenario de la independencia y el colegio viene de más atrás. 50 años antes. Así es, en una etapa muy complicada del país, ¿no? La generación del concepto de nación,
en una época plenamente de la crisis ya final de la colonia, ¿no? Donde había mucho ánimo ya en contra de la corona española, de la propia colonia y sus excesos, de los virreyes. Entonces, ha acompañado al colegio la historia de México sin duda. El colegio ha estado siempre presente y eso es una cosa que hay que tener muy clara. El colegio es una de las 4 instituciones virreinales en manos de particulares que sobreviven hasta la fecha, que no han cerrado sus puertas. Y todos están muy cerca de aquí, ¿no? El Hospital de Jesús, el Nacional Monte de Piedad, que está aquí a 2 cuadras, está el Monte cruzando de Piedad, la plaza de la cruzando la plaza, el Colegio de Vizcaínas, que está a 3 cuadras más para allá, y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Entonces es una institución que realmente es un patrimonio cultural, es parte de la cultura jurídica y de la conciencia jurídica de este país, me atrevería a decir. Grandes personajes han sido miembros del colegio, de hecho difícilmente se puede encontrar un abogado importante o un ministro de la Corte o un personaje pues, del mundo jurídico importante en la historia de México que no haya pertenecido al colegio. La búsqueda hay que hacerla al revés, ¿no? Manuel de la Peña y Peña, cuyo retrato adorna esta sala, fue presidente de la República, presidente del colegio y bueno, pues personaje fundamental en la historia de la Corte también. Bernardo Couto, Sebastián Lerdo de Tejada, el mismo Juárez fue miembro honorario del colegio. Entonces, la presencia del colegio en la historia de México, en su devenir, ¿no? Eso ha estado siempre ahí. Y una cosa muy importante, y es que manteniendo su dignidad como cuerpo y manteniendo su dignidad y su independencia frente al Estado, frente al poder. Hay una parte de la historia del colegio que es muy interesante, que es durante el Segundo Imperio con Maximiliano. El colegio, que tiene su sede en la Ciudad de México, pues siguió estando en la Ciudad de México, sede también del Imperio Mexicano, y logró mantener su independencia del poder imperial, ¿no? Tenemos ahí la correspondencia en donde están las constantes invitaciones a las autoridades del colegio a que asistieran a actos en la corte imperial de Maximiliano y siempre nos dejamos acudir, ¿no? Y la respuesta fue, si bien aquí estamos, pero el colegio es un cuerpo en donde no todos están de acuerdo con el imperio, no podemos asistir a una sesión oficial del imperio de Maximiliano, es decir, manteniendo esa independencia absoluta que afortunadamente pues, se ha logrado mantener hasta la fecha, ¿no? Doctor, bueno, hablamos de la historia, obviamente, de dónde viene, eso es muy importante para entender el proceso y en el contexto histórico en el que se mueve el colegio, pero hablando del presente, la importancia de que los abogados pertenezcan a un colegio, que se trate de dignificar a la profesión, a la abogacía, que lamentablemente no goza de la mejor fama pública, pues, pagan justos por pecadores, así es. Ha habido de todo, ¿no? Lamentablemente y afortunadamente. Hay juristas muy connotados, la profesión es muy noble. Bueno, yo soy abogado también, no puedo hablar mal de ello, pero hay que estar conscientes de que la fama pública no es la mejor, la opinión del ciudadano no es la mejor. ¿Por qué es importante la colegiación en el presente? La colegiación hay que verla como una garantía para el ciudadano. La colegiación no está para proteger a los abogados, no está para defender a los abogados, no está para crear un grupo privilegiado dentro de la sociedad profesional, ¿no? La colegiación es una forma de control para el ejercicio profesional, es una forma de asegurarnos de que el abogado que va a contratar un individuo o una entidad sea un abogado preparado y sea un abogado al cual en un momento dado se le pueda llamar a cuentas, que es lo más importante. Hoy día difícilmente puede sentarse al abogado cuando cometió alguna infidencia con su cliente, cuando no le dedicó el tiempo adecuado, cuando aceptó un caso sin tener la preparación para representarlo, para llevarlo adelante. La colegiación obligatoria lo que nos da, o colegiación universal, si no queremos utilizar el término obligatorio, lo que nos da es la posibilidad de llamar a cuentas a ese abogado y exigirle que se prepare, ayudarlo a prepararse, brindarle esa preparación en un momento dado y también sujetarlo a un código de ética profesional. En México los abogados, salvo los colegiados, no están sujetos a un código de ética profesional. Hacen lo que se les da la gana, ¿no? Entonces, el pertenecer a un colegio, sobre todo un colegio, tú mismo lo mencionaste, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, y desde luego el Ilustre, y muchos otros más, pues tienen códigos de ética profesional a los cuales uno se somete al momento de ingresar a una de estas agrupaciones gremiales.
La colegiación universal lo que nos garantizaría o lo que nos ayudaría es a cerrar el círculo virtuoso de la impartición de justicia, ¿no? Donde el abogado juega un papel fundamental al allegarle al juzgador los elementos necesarios para poder resolver y ese abogado colegiado, certificado, sujeto a un código de ética profesional, bueno, ejercerá su función de manera mucho más transparente, mucho más eficaz y sobre todo de manera mucho más responsable si está colegiado. Tú hablabas de un tema muy importante, la ética de los abogados. Y en esto, bueno, hay criterios muy subjetivos, obviamente, no se pueden fijar parámetros generales. Yo he escuchado abogados litigantes dedicados, abocados toda su vida al litigio, y dicen, yo tengo un principio personal, yo no defiendo cuestiones o causas de narcotráfico, por ejemplo, ¿no? O temas de violación, ¿no? Lo he escuchado en muchas ocasiones. Y hay abogados que dicen, bueno, yo siempre y cuando tenga una causa, tenga yo la capacidad, vea un caso que defender, pues no se detienen en ver quizá el fondo tanto de la causa o la cuestión ética, porque bueno, pues ahí también es muy subjetivo y bueno, le entran a todos los casos, ¿no? Lamentablemente en la situación del país, y tú lo tienes muy claro también, cada vez son más recurrentes los casos de ajustes de cuentas, por ejemplo, contra abogados, ¿no? Es decir, son temas que eran muy aislados y ahora lamentablemente son más frecuentes. Y también tiene que ver, obviamente, con el ejercicio libre de la profesión, Así ¿no? es. Y también es un tema ligado a la colegiación, sin duda, es una realidad que no podemos ocultar, ¿no? Así es, hay un principio muy claro y es que si hay una profesión libre, por esencia es precisamente la abogacía, ¿no? El abogado se rige bajo un principio de libertad absoluta, de autonomía y de independencia, eso es muy importante. Y aquí hay que distinguir entre hay un derecho elemental, fundamental de defensa que tiene todo ser humano y que tiene todo ciudadano a ser defendido y representado en un juicio, en donde, bueno, el abogado tiene la libertad o no de aceptar el asunto correspondiente. Y de ahí dar el paso o no a la colaboración con el delito, al encubrimiento del delito o al auxiliar al individuo que comete el delito y no sea descubierto, ¿no? Y esa ahí es una línea, pues, que el abogado tiene que tener siempre mucho cuidado de no cruzar, ¿no? Al momento de aceptar un asunto que plantea un cliente, pues el abogado tiene la responsabilidad, desde luego, de informar a su cliente pues de qué es lo que está haciendo, de cuáles son las consecuencias jurídicas de lo que se le está planteando al abogado y tendrá la libertad o no de aceptar ese asunto. Y siempre, desde luego, sujeto a un código de ética profesional, pues estará impedido a colaborar en la comisión de un delito o de alguna actividad pues ilícita, eso sin duda. La colegiación obligatoria puede ser muy útil en ese sentido, en términos de sujetar a un código exigible para un abogado todas esas actividades, la aceptación o no de una representación y fijar pues parámetros precisamente de esa participación o de esa representación del cliente, ¿no? De su patrocinio. Justamente de algunos aspectos que tú tocabas en el discurso con motivo del 250 aniversario del Colegio del Ilustre y de algunas reflexiones de la realidad nacional, quiero hablar después de esta primera y única pausa en Pino Suárez 2. No se vaya, continuamos. Continuamos en esta charla con el doctor Óscar Cruz Barney. Y bueno, doctor, los temas de la realidad nacional no podemos ser ajenos a ellos. Entre los abogados en el medio jurídico menos, con mucho menor razón, porque nosotros estamos obligados a las reflexiones de los temas jurídicos, del Estado de Derecho, de la vulneración hacia el respeto a la ley. Y pues es un tema más vigente que nunca, más comprometido que nunca, sobre todo para darle resultados a la sociedad. Tú decías en tu discurso algunos aspectos que a mí me llamaron particularmente la atención y los quiero referir citándote. Decías tú, seamos abogados preparados, certificados, conscientes y por ello colegiados, ayudemos a encarar el anhelo de justicia del ciudadano común y corriente,
de las colectividades debilitadas y olvidadas. Así es. Si hay un sentimiento que permea a la sociedad mexicana en este momento, en un año clave, es ese, ¿no? Así es. Hay un enorme rezago, hay un ánimo ciudadano que refleja pues un desconsuelo, hay que decirlo como es, que la sociedad se siente olvidada, relegada, ajena a las grandes decisiones. Me parece que el tema que tú tocas en esta frase es central. Así es, así es. Y por eso lo mencioné precisamente en ese discurso, es decir, el abogado no vive ajeno, la abogacía no puede estar ajena de un entorno social y de una realidad social. Los colegios de abogados, en particular, y el abogado en lo individual, tienen una responsabilidad social, necesariamente, ¿no? Están ligados a su comunidad y tienen que responder a las necesidades y a los anhelos de esa comunidad. Entonces, hay, como mencioné en el discurso, es decir, hay comunidades olvidadas, comunidades relegadas. No pensemos, es decir, grupos sociales, las comunidades indígenas, etcétera, que requieren de representación, requieren de defensa, en donde hay muchos grupos participando, pero la abogacía tiene que tener un papel, creo yo, mucho más eficaz en ese sentido. El servicio social, el servicio de responsabilidad social que debe de cumplir el abogado es fundamental, ¿no? Ya lo hacen los colegios, unos en mayor medida que otros, dependiendo de sus posibilidades, en términos de prestar asesoría jurídica, de dar representación a quien lo solicite y se acerque a los colegios de abogados. Lo hace el Ilustre desde hace muchos años, lo hace la Barra, lo hace la NADE y lo hacen con toda seguridad otros colegios. Pero tenemos que ir más allá. Tenemos que mandar un mensaje muy claro de que los colegios de abogados serios, los colegios de abogados importantes, estamos comprometidos con la sociedad y estamos obligados con la sociedad, ¿no? A pues defender y a promover pues, las causas justas, correctas, ¿no? Adecuadas, la defensa de los derechos del gobernado, donde el ciudadano común y corriente, tú ya lo dijiste muy bien, se siente relegado, se siente olvidado, se siente pues, que está un poco a la deriva viendo pasar y siendo víctima muchas veces de los acontecimientos y de las realidades actuales. Los colegios de abogados debemos de cumplir ahí un papel, un rol, insisto, de responsabilidad social. Nosotros somos firmantes de una declaración que se hizo en Madrid de responsabilidad social de la abogacía, precisamente, en donde se reconoce este compromiso y nos obligamos a dar pasos en ese sentido. Y por eso la menciono. Creo que a 250 años de abogacía mexicana no hemos cumplido con esa tarea y debemos de cumplirla, ¿no? Y eso se empieza, bueno, reconociendo esa falta o esa ausencia de la abogacía y que tenemos que entrarle pues a esos temas de manera mucho más eficiente, ¿no? Oscar, un tema fundamental a mí me parece que también le hace mucho bien al mejor ánimo para interpretar en qué consiste la abogacía y sus dificultades, es la autocrítica. Y la autocrítica tendría que ver con la pregunta llevada y traída, ¿por qué tenemos tan mala fama los abogados? E insisto, pagan justos por pecadores. ¿Por qué el ciudadano común y corriente en general tiene la percepción de que la justicia es para ricos, de que solamente el que tiene poder económico o el que tiene recursos para pagar un abogado puede tener posibilidades de una defensa efectiva? Todo esto es un contexto que nos debe de mover siempre a reflexión y sobre todo moviendo autocrítica constructiva, ¿no? Así es, así es. Y la transparencia y la información aquí es fundamental para darnos cuenta dónde estamos, quiénes somos y qué es lo que hay que hacer para resolver esos problemas. Precisamente el título de Ilustre que se le dio al entonces Ilustre y Real Colegio de Abogados de México buscaba empezar a resolver este problema de la mala fama que tenían los letrados, los abogados. El título de Ilustre es un título que no se le da a cualquier institución. Se buscaba darle mayor lustre a la profesión del abogado, mayor presencia y buscar en el mundo profesional, ¿no? Crear un grupo de abogados que hubiesen cumplido con ciertos requisitos dentro de la sociedad, requisitos sociales y requisitos profesionales, y asegurar precisamente que todo aquel que acudiese a solicitar los servicios de un abogado, pues tuviese un servicio correcto, un servicio adecuado, y si no, que pudiese demandarlo, pudiese exigirlo ante el Colegio de Abogados. Efectivamente, el abogado tiene mala fama, quizás porque el abogado junto con el médico
o quizás con el sacerdote o algunas otras actividades pues, sociales, pues toca fibras muy sensibles, ¿no? De la vida del ciudadano común y corriente, su libertad, su patrimonio, su salud, en un caso, su conciencia o su Acá pensamiento. está de por medio la libertad, por Está de ejemplo, por ¿no? medio la libertad. Entonces, es muy fácil que un abogado no responsable, no preparado, no consciente, que no tenga una conciencia ética de sí mismo, ya no digamos que esté sujeto a un código de ética profesional, la mayoría no lo están, pero actúan éticamente, ¿no? Porque tienen pues una formación ética adecuada. Es muy fácil que un abogado que no tenga todo eso, bueno, pues deje en mal parado a su cliente, mal representado, abandone el caso, etcétera. Entonces el cliente pues se queda desamparado, ¿no? Porque hoy en día le tocaría en principio al Poder Judicial llevar esa puesta pues o llamada de responsabilidad a los abogados. Desde hace muchos años está así en México, no se ha hecho, pero se requiere la colegiación, ¿no? La colegiación busca precisamente, una de sus virtudes es resolver precisamente ese problema de imagen de la abogacía, ¿no? Nunca dejaremos de tener los abogados, creo yo, una mala imagen, se Llena cantidad de chistes, se acabarían la mitad de los chistes del mundo. Pero creo que podemos resolver, o una forma de ir resolviendo ese tema es precisamente a través de esa colegiación obligatoria, ¿no? Y sin duda es un reto permanente para los colegios de abogados. Así es. Otra de las frases que tú mencionabas es la siguiente, dijiste, la sociedad exige justicia y atención. Los abogados somos los artífices de este marco que asegura el logro de los valores jurídicos por excelencia como son el orden, la seguridad, la certeza jurídica y la justicia para obtener la paz social. Así es. A mí me parece que este remate es más contundente, enfocado en el contexto de la realidad que vive el país, la realidad de violencia, del reto al Estado de Derecho frontal, ¿no? Ya cínico de la delincuencia organizada, de poner en jaque al Estado, a las instituciones, y es una situación inédita que el país realmente en tiempos de paz, y lo digo entre comillas, no había enfrentado, ¿no? Sí. ¿Cuál debería ser la reflexión sobre el contexto grave que no podemos desconocer que vive el país cuando se está retando a las instituciones, al propio Estado de Derecho, doctor? El país requiere de justicia, el país requiere de instituciones. Los ciudadanos requieren de un asidero, ¿no? A quién acudir cuando son atropellados por grupos delincuenciales, cuando son atropellados por este mare magnum en el que estamos de violencia metidos hoy día. Y precisamente cada uno tiene que hacer lo que le corresponde en su área de actividad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer los abogados? Los abogados tenemos que trabajar por allegarle al juzgador, cuando se trata de un abogado litigante, evidentemente, o un abogado propiamente dicho, de los elementos necesarios para que pueda impartir justicia, para que tenga herramientas para a su vez cumplir con su tarea, que es la impartición de justicia. En tanto haya esa justicia, la parte perdidosa podrá no estar de acuerdo con la resolución, podrá no estar contenta con la resolución, pero podrá tener la certeza de que esa resolución se impartió correctamente. Y para eso el abogado juega un papel fundamental. Un abogado que lo represente adecuadamente, un abogado que tenga la preparación necesaria, un abogado al cual se le pueda llamar a cuentas. Y eso lleva necesariamente pues, a un sentimiento de orden, de paz y de confianza en las instituciones. En tanto no logremos un sentimiento pues, o una percepción por parte de la ciudadanía de que se le está atendiendo, se le están resolviendo sus controversias de manera adecuada, de que no está siendo engañado por su abogado, de que no está siendo engañado por su contraparte, de que no está siendo víctima de un mal juzgador o de un mal sistema, bueno, pues ese ciudadano tenderá necesariamente pues, a un esquema de paz social, ¿no? Y creo que ahí los abogados tenemos un papel muy importante y es necesario que se reconozca ese papel de la abogacía, ¿no? Es necesario que se restablezca la colegiación obligatoria en México precisamente por eso, porque es una herramienta institucionalizante, ¿no? Y es una herramienta en donde hombre, no puede haber una reforma completa al sistema de impartición de justicia que no incluya a los abogados y que no incluya la colegiación, necesariamente. Y estamos inmersos justo en ese proceso de implementación de esta reforma
que tendrá necesariamente que dar un resultado positivo, esperemos que así sea. Seguramente lo dará. Y en esta empresa, bueno, va de la mano el sector jurídico, el sector de impartición de justicia, los jueces, la Corte, el Poder Judicial de la Federación, los poderes judiciales locales. Y bueno, y si no abonamos todos en el mismo sentido, difícilmente se tendrá éxito. No vamos a llegar a ningún lado. Doctor, pues yo te agradezco mucho, se ha agotado la media hora del programa, que sea la primera de muchas veces en las que podamos interactuar. A mí me parece que el intercambio con los abogados, con los colegios, por parte de una institución jurisdiccional, es algo que no se debe de dejar de lado. Yo creo que es muy importante, la apertura, el diálogo, el intercambio de ideas, y bueno, será lo que abone en un mejor destino y una mejor toma de decisiones, sin duda. Yo te aprecio mucho que hayas tenido a bien venir al programa con nosotros. Muchísimas gracias y gracias por su hospitalidad. No, gracias a ti. También le agradezco a usted el favor de su atención a Pino Suárez 2. Lo invito a que siga en el canal judicial. A continuación, ADN Noticias. No se va.